reporte del Ministerio de Salud. Fíjate, Vivi, la cantidad de contagios. Es el doble de lo que teníamos el lunes de la semana pasada. Claro que no llegábamos a 50.000, pero estábamos 40 y pico de mil, ¿no? 44.000 Sí. teníamos, alrededor, más o menos. Bueno, hoy 88.352 contagios registrados en la República Argentina. 51 fallecidos cargados en las últimas 24 horas. Para un lunes es bajo el número, ¿eh? Perdón, alto para un lunes. Muy alto para un lunes. Muy alto para un lunes. Es un número considerablemente más alto que el del lunes de la semana pasada. Mirá la positividad, Javi. Altísima. Es la más alta desde el inicio de la pandemia. 63,2 la positividad en la República Argentina. 139.741 contagios. Perdón, test se hicieron en el día de hoy. Llama la atención la positividad. Es altísima. 63,2. Insistimos en este número. Y si corremos el graph, vemos la cantidad de internados en unidad de terapia intensiva, que también viene en aumento. 1.967 internados. Hace algunas semanas teníamos menos de 600. 39,1% es el porcentaje de ocupación de camas a nivel país. Teníamos 36% hace unas semanas, ¿te acordás? Bueno, mira, varios puntos más. Y 40% en el AMBA. Ya empezó con otro número en el AMBA. Empieza con el 40%. Javi, Ricardo Teijeiro es infectólogo. Le vamos a dar la bienvenida. Ricardo, gracias por el contacto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, preocupados. Todos los días a las 5 de la tarde tenemos estos números. Un número altísimo por ser lunes, con la cantidad de contagios, la positividad ni hablar, 63,2%. ¿En qué momento de esta curva a la que hace referencia el gobierno estamos? ¿En el pico de esta ola y después empieza a bajar? Y de ser así, ¿cuándo? No es probable que estemos en el pico todavía, que hayamos llegado a la instancia máxima de contagio. Primero porque estamos muy lejos de la realidad. Estos son la cantidad de notificados. Claro. Seguramente tenemos muchísimos más. Tal es así que nosotros estamos haciendo 140.000 testeos, nada más, y por eso tan alto porcentaje de positividad. Pero bueno, es la capacidad que tenemos. Pero también debemos dejar algunas cuestiones que tienen que ser claras. Recién decían 51 muertos, que quizás están corridos las cifras porque las notificaciones se retrasan un poco en el fin de semana. Pero ustedes recuerden que cuando nosotros teníamos 50.000 casos en las olas anteriores, por la agresividad del virus, teníamos 700 muertos por día. Sí. Hoy estamos en 88.000 casos y tenemos 50 muertos. Bueno, la vacuna, ¿no? La vacuna, el nivel de protección que dio también el haber tenido en contacto con el virus, todos aquellos que se enfermaron, todos aquellos que están teniendo contacto ahora, todo eso da un nivel de protección que hace que, de alguna manera, tenemos mucha circulación del virus, pero no estamos viendo enfermedades complicadas. Estamos viendo cuadros respiratorios altos que se autolimitan en 4 días. Y eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Te hago una pregunta, no para Ricardo. bajar... Sí. Te hago una pregunta que no me quiero olvidar. Hay personas que, bueno, en su momento decidieron, no sé por qué, darse la primera dosis de la vacuna y dudaron de darse la segunda. No me preguntes por qué. Digo, en el caso de esas personas, ¿cuánto tiempo tienen que esperar, llegado el caso de que se hayan contagiado de coronavirus, para aplicarse la segunda dosis? A ver, primero, lo más frecuente que pasó, que la gente joven que se dio una dosis, por allá por noviembre, diciembre, cuando vieron el descenso de casos, que teníamos 500 casos, 400 casos, dijo, ¿para qué me voy a vacunar si no está circulando el virus? Se tienen que vacunar rápidamente. A ver, si hicieron ahora contacto con el virus
y fueron formas leves o asintomáticas, una vez que se le dé el alta, se podrían vacunar. Pero también el contacto con el virus le da cierta protección. Entonces tampoco tiene apuro. Por eso se dice 90 días después de haber tenido el virus. ¿Por qué? Porque está protegido. Porque tiene una dosis y tiene un contacto con el virus. Ese contacto con el virus también sirve como dosis, digamos. Pero el nivel de protección va a ser adecuado para esa gente. O sea que tienen tiempo para vacunarse, no tienen que desesperar, sobre todo si se contagiaron y esperan para la segunda dosis. ¿En qué momento, o vos como infectólogo, digo, en qué momento deberíamos preocuparnos de verdad? Porque vos decís, tengan en cuenta que tenemos 51 víctimas fatales, pero hace un tiempo, digamos, haciendo una diferencia con la cantidad de infectados, teníamos mucho más muertos porque no estaba la vacunación entre nosotros. Ahora, con vacuna incluida y todo, Ricardo, ¿cuándo deberíamos decir, no, bueno, esperá, incluso con vacuna estos números son tremendos? Si pasara que... Nosotros tenemos que ir mirando la realidad regional día a día. Nosotros vamos viendo, bueno, estamos viendo patología. Nosotros los que nos dedicamos a esto, todos los días estamos revisando a ver cuántos pacientes realmente están afectados por COVID y de qué manera están afectados por COVID. Porque muchos de los que entran en terapia intensiva entran porque tienen otra patología. Es un paciente cardiovascular, es un paciente añoso, es un paciente oncológico que aparte tiene COVID, o es un paciente que no se vacunó y es adulto mayor y el COVID lo llevó a esta instancia. Pero hay que mirarlo todo. Yo te digo, en este momento, la gran preocupación es la gran circulación viral. Y realmente lo que está produciendo en la forma indirecta que está dañando. ¿Por qué? Porque estamos aislando a un montón de gente que es contacto estrecho, pero está sana. Entonces hay que revisar si hay que seguir con estos aislamientos o hay que liberar los aislamientos de la gente que está sana. Dijiste algo que es interesante. Que no tiene síntomas. Claro, y de hecho después lo vamos a debatir con un médico, porque para los médicos este protocolo es diferente. Un médico que fue contacto estrecho, digamos, le piden que no se aísle. Pero si ese médico atiende a un paciente que por X motivo decidió no vacunarse, ¿no lo puede contagiar? A ver, contacto estrecho asintomático, que no tenga ningún síntoma, que esté vacunado completamente como corresponde. Se le pide que no se aísle y que use todas las medidas de prevención. Entonces, con el barbijo adecuadamente, con todos los elementos de protección, no hay riesgo, baja el riesgo. Pero no podemos seguir aislando a la gente que no está ni sufriendo enfermedad ni tiene un alto riesgo. Para eso está vacunado. Ahora, doctor, yo estoy mirando bastante asombrados los números, sobre todo por la tasa de positividad, arriba del 63%. Si no me equivoco, es la más alta desde el inicio de la pandemia. Pero viendo los números de hoy, ya duplicamos los del lunes pasado en términos de contagios, pocos testeos, por eso tan alta la positividad. Pienso, doctor, y corríjame si me equivoco, en los próximos días, en el transcurso de esta semana, vamos a estar superando los números de la semana previa, de la semana pasada. Vamos a batir nuevos récords todos los días. Es posible, ¿no? Sí, pero de circulación viral, insisto. Ustedes fíjense que los países como Francia o como España, que tienen una tasa de positividad más baja, quizás 15%, 20%, están haciendo 2 millones de testeos por día. Entonces, lógicamente tiene una tasa de positividad más baja. Pero esto, siempre hablando de circulación viral, nosotros tenemos que aceptar que tenemos una capacidad para hacer estos estudios. Entonces, seguramente va a seguir incrementando. Y lo que se vio, que en general estas variantes tan contagiosas hacen un pico en 4 o 6 semanas y después descienden también bruscamente. Esto es lo que está pasando. Pero nosotros tenemos todavía casi un 20% de la población que no se vacunó completamente como corresponde con el calendario. Y sería bueno que de alguna manera esta gente logre vacunarse, por lo menos antes de la llegada de nuestro otoño-invierno, que es el momento de mayor circulación viral, ¿no?
Ahora ahí tenemos la positividad y ese graph que estamos compartiendo ahora, doctor, es tremendo. De cada 10 testeos, más de 6 dan positivo. Sí. Esto quiere decir que prácticamente todos o lo vamos a tener o lo tenemos, pero somos asintomáticos. Yo quería consultarle una persona hay que da muchos positivo. sintomáticos. Dentro de estos testeos hay muchos sintomáticos. Sí, la gente que va a la SUFO, a los hospitales, son sintomáticos. Eso es real también. No, yo quería preguntarle lo siguiente. Una persona que da positivo, ¿durante cuántos días contagia? Para que tengas una idea con estas variantes, como siempre uno piensa que 48 horas antes de empezar los síntomas ya podría estar contagiando. Y luego estas variantes, por lo que vimos, tiene un periodo de incubación más corto y tiene un periodo de evolución más corto. Si bien elimina mucho virus por menos tiempo. Por eso decimos que en aquellos que son cuadros leves o asintomáticos se achica el periodo de aislamiento y uno puede decir, bueno, si está vacunado como corresponde, en 5 o 7 días ya no está contagiando y de alguna manera se le abre el aislamiento estricto, cumpliendo 10 días en total, porque después del aislamiento estricto viene las medidas de protección, si va a salir con barbijo todo el tiempo, no estar en grupos, en eventos, en reuniones. Pero más o menos aproximadamente 10 días es el límite máximo entre los aislamientos en estas personas. Doctor, se queda, voy a tomar contacto con nuestra compañera Carola Suárez, que está en uno de los centros de testeo de la ciudad. Ya vuelvo con usted, ¿eh? Pero justamente hablando con el doctor Javi, este dato que vos nos dabas, 63,2% de positividad. De cada 10 personas que se testean, más de 6 dan positivo, Carola. ¿Vos lo ves reflejado este dato ahí? Te diría, Viviana, que es directamente proporcional. Cada vez que escuchamos los nuevos datos de los casos que dieron positivo, seguimos viendo largas y largas filas en los centros de testeos. Nosotros estamos trabajando puntualmente en el centro de la rural, pero hay que aclarar esto. Es muy importante remarcar que en este centro de testeos la gente tiene que sacar turno previamente y es muy importante que para que no se generen estas filas, puntualmente en estos lugares, repetimos, donde hay que sacar turno y la gente que viene aquí a realizarse los hisopados son personas que no tienen síntomas. Es muy importante que vengan no más de 15 minutos antes del turno. Esto es muy importante, precisamente para que no se generen filas. De hecho, las personas que ustedes están viendo están en ese rango de horario que yo les estoy mencionando. Por eso la fila también avanza bastante rápido. La diferencia entre las personas que están en este punto, que es sobre Avenida Sarmiento, estamos a la vuelta de Avenida Santa Fe, que es donde tienen que ingresar, es de aproximadamente unos 20 minutos, no más de eso. No es que hay demoras. Sí pasa en otros lugares, por ejemplo en la SUFO, que a diferencia de estos centros de testeos, allí la gente tiene que acercarse presentando síntomas. En este caso, tanto aquí en la rural, en Costa Salguero, por ejemplo, también hay otro centro muy grande en Villa Devoto. Está destinado, Viviana, específicamente a personas que no presentan síntomas. Muchas de ellas vienen a testearse, por ejemplo, porque van a viajar. Bueno, ahí les estamos mostrando que la cola, lo que yo les decía recién, avanza dentro de todo bastante rápido. Muy rápido, tenés que meterte en la página del gobierno, claro, de la Ciudad de Buenos Aires, si bien hay muchas personas. ¿Por qué? Porque el número de testeos acá específicamente en el día de hoy es de 13.100 personas. Se sacaron 13.100 turnos solamente para el día de hoy. Nosotros que venimos trabajando desde hace varios días, este número de turnos fue incrementándose a medida que pasaron los días. Por eso te digo que es directamente proporcional al incremento de casos. Vinimos los primeros días, cuando se hablaba más o menos de unos 20.000, 30.000 casos. Bueno, se hablaba, por ejemplo, de 5.000 turnos por día. Ahora que estamos hablando de muchísimos más casos, por eso te hablaba de que era directamente proporcional, se habla de 13.100 turnos por día. Podés hacerte un PCR, podés hacerte antígenos en función de lo que vos necesites. ¿Lo elegís vos cuando llegás al lugar, Carola? ¿Si haces PCR o haces antígenos? Lo elegís vos. En general, por ejemplo, si hay personas que van a Brasil, Brasil te exige solamente un test de antígenos, que en 24 horas vos tenés el resultado. En realidad menos. Vos entre 6 y 12 horas vos tenés el resultado de un antígeno. Antígenos es más rápido, pero PCR...
Y PCR estamos hablando de entre 24 y 72 Claro, horas. se tarda más. Antes, cuando no se hablaba de tanto colapso en los centros de testeo, el resultado en general podía estar más rápido, entre 24 y 48 horas. Ahora se puede llegar a extender un poquito. No quiere decir que no esté, ¿eh? Hay muchos casos que pueden llegar a estar el resultado entre 24 y 48 horas, pero también hay que tener un poco de paciencia precisamente por el colapso que estuvimos viendo en los últimos días en varios centros de testeo. Carola, el lugar donde estás vos es fundamental, va muchísima gente porque está ubicado en un lugar, digamos, de fácil acceso para las personas que se acercan hasta ahí en diferentes medios de transporte. Absolutamente, hay muchas líneas de colectivo y es importante remarcar esto. En este centro de testeos de La Rural funcionan 3 postas. ¿Y de qué hablo? Hablo de 2 postas peatonales y de una posta vehicular. Por la entrada de Sarmiento, vos también tenés la posibilidad de venir con tu vehículo. ¿Esto qué hace? Facilita, por ejemplo, a muchas familias. Hoy, por ejemplo, no había tanta fila. Nos ha tocado venir otros días donde se hacía una enorme también cantidad de fila, una enorme fila de autos con mucha cantidad de vehículos. Pero ¿qué pasa? Tengamos en cuenta también que no es lo mismo una persona ingresando de manera peatonal como lo puede hacer por Avenida Santa Fe o por Avenida Sarmiento, pero sí los vehículos tienen que tener en cuenta que se tienen que manejar de manera despacio, que tienen que ingresar manteniendo la distancia con el vehículo adelante. Está muy bien organizado, me ha tocado venir de manera personal y muchos lo hacen, por ejemplo, para ni siquiera tener que bajar del vehículo, Sí. Muchos lo hacen para venir con la familia, por ejemplo, en general. Si vos mirás adentro de un vehículo, hay entre 3 y 4 Carola, ocupantes, te hisopan mismo dentro del auto y después, bueno, según lo que te hagas, antígeno o PCR, te dan el ¿y resultado. cómo es en las ese diferentes caso, horas. digamos? Si adentro del vehículo van 4 personas de la misma familia, ¿pedís un solo turno para toda la gente que va dentro del vehículo o cada integrante pide un turno? ¿Cómo es eso? Tenés que sacar 4 turnos distintos porque cada turno te pide, sí, te pide el DNI, te pide el nombre de la persona ok. y por cada turno que vos ingreses, más allá de que vayas en un mismo vehículo, te pide los datos personales. Así que vos tenés que llegar, lo que sí, según la disponibilidad, por ejemplo, vos entras a la página y tenés, si sacás para 4 personas, tenés la opción de verificar si hay 9 y cuarto, 9 y cuarto, 9 y cuarto y 9 y cuarto. Entonces sacás para las mismas 4 Claro. personas el mismo turno. Hay que ver si tenés suerte, ¿no? Pero igual, en caso de que hubiera 15 minutos de diferencia, yo calculo que te lo deben tomar igualmente. Carola, ¿no? voy a incluir a la charla nuevamente al doctor. Allí está Ricardo Teijeiro, es infectólogo. Doctor, repasando entonces los datos que nos daba recién mi compañero Javier, 86.352 casos confirmados en el día de hoy, un número altísimo para ser un lunes. Pero lo que nos llama la atención es el nivel de positividad, 63,2%. De cada 10 que se van a testear, más de 6 dan positivo. Y usted dice, ¿y eso qué? Estos son los datos de las personas que se van a testear. O sea, datos de toda esa gente que está en esa fila. Pero hay muchos otros que no se van a testear y son positivos. Quiere decir que los números que manejamos en realidad son mucho más altos. Sí, seguramente. Y esto pasó también en las otras olas. Nosotros manejamos los testeos que tenemos capacidad para realizar, pero seguramente que tenemos una cantidad de positivos que, no sé, lo tenemos que multiplicar por varias, sí, 4, 5, 6, 8, hay gente que así dice, pero me parece que tenemos que dejar de correr atrás de los testeos. Los testeos son importantes para ver la curva epidemiológica, cómo es el crecimiento, ya lo sabemos. Hoy es importante testear a la gente que tiene síntomas para determinar el diagnóstico y proteger a todos aquellos que tienen riesgo. Claro. Eso es lo importante, porque si no estamos perdiendo de vista, estamos corriendo atrás de los números, la gente se empieza a asustar, empieza a ponerse ansiosa por algo que en realidad no está pasando. No estamos viendo gran tasa de enfermedad y complicación. Eso es importante remarcarlo. ¿Debemos seguir con las medidas de prevención? Sí, porque tenemos que bajar este nivel de contagio, porque tenemos gente con riesgo y tenemos 50 muertos. Eso es seguro, pero no tenemos que correr atrás de esta cifra y ponernos ansiosos. Tenemos que tener claro que estando vacunado como corresponde, lo más probable que hagamos una enfermedad leve, que nos tengamos que aislar 7 días quizás, más 3 días de medidas estrictas, que son 10 días, y nada más que eso.
Y ante una duda, consultar. Ricardo, bueno, se desprende de lo que decís que no tendría sentido ninguna cuarentena ni ninguna medida restrictiva adicional, ¿no? Eso por un lado te quería preguntar. Y por otro lado, si el concepto de inmunidad de rebaño quedó en el olvido y en desuso, porque con esta cantidad de casos y con esta cantidad de gente vacunada, en otras olas hubiésemos estado hablando de inmunidad de rebaño. Acá parece que ese término ya no se usa más, ¿no? No, bueno, lo que está pasando que en este caso lo que nosotros vemos que la vacuna no está dando esa protección para que no contagie el individuo, para que no se contagie. La vacuna es altamente efectiva para las complicaciones, para no tener una enfermedad grave, para disminuir la mortalidad. Entonces no está disminuyendo fuertemente, sobre todo para estas variantes, que son mucho más contagiosas que las otras. Ahora, esa inmunidad de rebaño sí, en algún momento se va a dar cuando nosotros tengamos la gran mayoría de gente como está pasando en otros países. Vos fíjate, Sudáfrica, inclusive España está cayendo la curva de circulación de virus. Pero acá lo más importante a tener en cuenta es que con la protección que tenemos y en la gente vacunada, nosotros no estamos viendo complicaciones de enfermedades. Eso es fundamental. Por eso hay que insistir en ese grupo, en ese 20% que todavía no está debidamente vacunado, que se acerque, que realmente considere la situación, no solo personal, sino de los demás, y complete su calendario de vacunación. Un llamado a la reflexión. Un llamado a la reflexión, ¿no? Doctor, Seguro. este fin de semana se habló mucho, hay pocos casos y se dieron en Chipre, pero de esta combinación entre la variante Delta y Omicron. Deltacron. Sí, bueno, también vimos cuando apareció la noticia en Israel de esos pacientes que estaban con influenza y con coronavirus, Flurona, ¿no? Flurona. A ver, este tipo de cosas hay que manejarla con mucho cuidado. Esto no quiere decir que es una variante nueva, que se mezclan las variantes, que es más agresivo, de ninguna manera. Solo quiere decir que en algunos pacientes se pudo identificar que estaban las dos variantes o que estaba el virus influenza y la variante Omicron. Pero no es que el paciente fue más agredido, tuvo más problemas o se genera una nueva variante más agresiva. De ninguna manera. Estos mensajes hay que manejarlo con mucho cuidado. Con cuidado, Yo entiendo al periodismo que recibe estos mensajes y en la carrera queremos difundirlo, queremos de alguna manera que la gente esté interiorizada. Pero hay que manejarlo con mucho cuidado, porque nada de esto es bueno si logramos asustar a la gente de algo que no está pasando. Nosotros vemos la realidad del día a día. Sí, yo entiendo. Sí, informar de lo que pasa. Yo creo que el terror de la gente, no sé qué escuchará usted, es que aparezca una variante nueva que se le ríe en la cara a las vacunas, ¿no? Yo creo que es como el terror de todos cuco, nosotros, ¿no? El cuco, tal cual. Sí. Es altamente probable que eso no pase. Gracias a Dios. ¿Por qué preocuparse por algo que no pasa? Pero también el terror de la gente hoy en la corrida es saber si tiene o no tiene, pero mucha de la gente que va a hisoparse va porque tiene que ir a una reunión mañana, que eso no es lo adecuado y eso no se tiene que usar el sistema de salud. La contradicción de la gente hace que esté asustada por si tiene COVID, pero después va a reuniones y a eventos masivos como está pasando en la costa. Ahora, Ricardo, pero también hay cierta contradicción, ¿no? Convengamos que la gente también está asustada porque lo que estás diciendo vos lo debería decir el gobierno, lo debería decir la ministra de Salud y no lo dice, ¿no? Entonces hay mucha información que la gente va adquiriendo como puede de los medios cuando en realidad la debería tener por parte del gobierno. No, sí, a ver, yo la escuché a la ministra y sí lo están diciendo, y obviamente están pensando y discutiendo los aislamientos, disminuirlos, liberar los aislamientos. Esto se habla y se está transmitiendo. Lo he escuchado también al ministro de la ciudad decirlo, al ministro de la provincia. A mí me parece que todos tratamos de difundir un mensaje. Lo que pasa es que en la corrida esta feroz de las noticias, a veces queda un poco sucio el mensaje, porque a veces se corre más hacia los números del contagio
que a la realidad de las enfermedades. Doctor, recién usted hacía mención al tema de los aislamientos de contactos estrechos y muy crítico, por cierto, ¿no? De esa medida, para usted está mal. Una medida que adoptó el gobierno hace pocos días. Contábamos también respecto a otras medidas, las que se tomaron en Salta y Jujuy, sobre la suspensión de eventos masivos en espacios cerrados, sobre la vuelta de los turnos online en los bancos. Bueno, diversas medidas que se están tomando para afrontar esta ola de contagios y este récord. El tema de las burbujas y este tipo de restricciones, ¿tienen sentido alguno, doctor, en este contexto con tantos contagios y con este récord que estamos batiendo día a día? Sí, por un lado, yo no digo que están mal las medidas que hizo el gobierno. Cada cosa en su tiempo y todos discutimos cuáles son las medidas que hay que adaptar. Ustedes vean que todos los días vamos cambiando porque vamos aprendiendo. Las medidas de aislamientos están bien. Ahora, lo que estamos discutiendo es disminuir los aislamientos y quizás liberar los aislamientos de los contactos estrechos a sintomáticos que estén perfectamente vacunados. A eso me refiero, no al general de los aislamientos. Ahora, en aquel que está con síntomas o es positivo, sí debe permanecer aislado. De eso no tenemos ninguna duda. Con el resto de las otras medidas, de volver a dar los turnos en los bancos, si nosotros estamos seguros que bajamos el riesgo, si estamos todos vacunados, si se puede respetar el distanciamiento con el uso de barbijo, respetando los protocolos, quizás no tengamos problemas en que se manejen con turnos o que se liberen un poco más. Pero también tenemos que ir viendo qué va a ir pasando en estas 2 o 3 semanas. Que son claves, ¿no? Que creo que son claves. Sí. Y es muy importante ver el día a día. Sí, totalmente. Doctor, gracias por el contacto, ha sido muy amable. No, por favor. Gracias. Más de 86.000 contagios en las últimas 24 horas, Javi. Decíamos un número alto por ser lunes y la positividad